Que el Señor nos bendiga, mi hermano. La palabra del Señor va a estar en Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, ni en las injurias y las lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El Señor nos bendiga por su palabra. Oramos al Señor. Padre amado, bendito Salvador, te damos gracias, bendito Dios, porque un día más podemos estar reunidos, bendito Dios, para alabar tu nombre, bendito Dios, para poder escuchar de tu palabra, bendito Dios, para gozarnos alabando tu nombre, bendito Dios. Bendito Dios, te pedimos que tú seas, te pido, bendito Dios, que tú seas usando mi vida, bendito Dios. Tú sabes lo débil que soy, bendito Dios, tú sabes que yo no sé nada, bendito Dios, pero tú tienes el poder, confiamos en ti, bendito Dios, que tú vas a hablar por mi vida, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, bendito Dios, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que tu palabra también habla a mi vida, habla a mis hermanos, bendito Dios, da la claridad para que podamos entenderla, bendito Dios. Te pedimos por misericordia que tú uses mi vida, bendito Dios, porque nosotros nada somos, bendito Dios, pero necesitamos de ti, bendito Dios, para que tú uses nuestra vida, Padre amado. Por misericordia te lo pedimos, bendito Dios, y su bendición, y todo se lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro único y buen Salvador. Amén. Demos la gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Es un poco complicado predicar acá, primera vez que lo hago. Me costaba en la iglesia, mayormente acá. Me desconcentra un poco el tema, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, confiando en Él, confiando en su poder y poniéndonos en las manos de Él, porque el Señor nos manda a obedecer y a disponerlo en las manos de Él. Así que vamos a hablar de la palabra del Señor un poquito. La palabra del Señor dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Cuando nos dice esto, no está hablando de levantarnos del sueño físico, de este sueño reparador que cada noche tenemos que tener para en el día andar con energía, con este sueño que nos hace bien. Pero aquí no está hablando del sueño espiritual, mi hermano. Del sueño, de este sueño que no es bueno. El sueño espiritual tiene que ver con dejar de lado las cosas de Dios, dejar de lado su voluntad, eh, alejarnos de Él, empezar a poner interés solo en nuestros afanes, en nuestros deleites, en nuestros deseos, en el afán material a lo mejor, en el afán por entretenernos y empezamos a dejar de lado al Señor. Y no estoy diciendo que no se tenga que trabajar, que no se tenga que entretenerse o que no se tenga que tener tiempo, pero aquí el problema es cuando la prioridad, en nuestras prioridades, el Señor pasa a estar en la última prioridad, o a veces ni siquiera aparecen las prioridades. Y, y de esto nos habla el sueño espiritual, porque es peligroso, hermanos, cuando hay sueño espiritual, cuando nos empezamos a descuidar, eh, cuando empezamos a dejar de lado al Señor y se nos olvida que la palabra del Señor dice eh, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
Por lo tanto, nosotros no podemos descuidarnos. No podemos darnos este lujo de descuidarnos. Y sin embargo, o sea, a lo mejor no tiene que ver esto con el descuidarnos de las cosas de Dios, no tiene que ver con la pandemia, a lo mejor con la situación que estamos viviendo, sino que en realidad es por nuestra culpa, por nuestro descuido, porque si bien es cierto, las iglesias están cerradas, eh, en realidad que es triste, se echa de menos, se echa de menos a los hermanos, se echa de menos estar reunidos todos juntos. Es el lugar donde podemos reunirnos y alabar al Señor en comunión con nuestros hermanos y hacerlo libremente. Pero, sin embargo, esto no nos puede alejar del Señor, porque el Señor mora en nuestras vidas, hermanos, y el Señor lo podemos encontrar en todo momento. Sin más allá, aquí tenemos una plataforma la cual también nos ha permitido alabar y bendecir el nombre del Señor, nos ha permitido unirnos también. Creo que seguimos siendo iglesia. La iglesia somos todos los que creímos en el nombre del Señor Jesucristo. Y creo que aquí seguimos haciendo iglesia, seguimos alabando el nombre del Señor. Y yendo más allá, nuestra relación personal con Dios es lo más importante. Creo que es lo que no podemos olvidar, no podemos dejar de lado, no podemos dejar de lado la oración, no podemos dejar de lado buscarle en la palabra del Señor. No podemos dejar de lado buscarle de una u otra forma en nuestras vidas. No puede ser, hermanos, que el descuido venga a veces, dejamos de lado a nuestro Dios a veces, porque yo encuentro que el humano, nosotros somos olvidadizos. Se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor, se nos olvida de lo que sería de nuestras vidas si no fuera por el Señor. A veces cuando estamos bien, se nos, se nos olvida de que el Señor alguna vez nos sanó de una enfermedad, que alguna vez nos ayudó en un problema económico, en un problema con nuestras familias, en un problema en diferentes cosas. Yo creo que a todos el Señor nos ha ayudado en una o en otra forma. En nuestras vidas ha estado presente, librándonos de mil cosas, hermanos. Si bien es cierto, hay veces que el Señor no nos responde todo lo que nosotros queremos porque nosotros a veces no sabemos lo que queremos, pero él sí sabe lo que queremos, lo que necesitamos, hermano. Y el Señor ha sido siempre con nuestras vidas, entonces no podemos descuidarnos del Señor. La palabra, esto es peligroso, como les decía, hermano, y no puede pasar. Y la palabra del Señor, antes de lo que leía, dice, antes, en este mismo versículo dice, y esto, conociendo el tiempo, dice. Y más abajo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice más abajo. Si bien es cierto, nosotros no podemos descuidarnos de los tiempos que estamos viviendo. La palabra del Señor dice que nosotros debemos conocer los tiempos. Dice, mirad la higuera cuando florece, que sabemos que viene el verano, dice, o también sabemos que en muchas partes nos habla de lo que va a pasar antes que venga la venida del Señor. Y abajo cuando nos dice, más abajo cuando nos dice la noche está avanzada, creo que se refiere a este tiempo de maldad que estamos viviendo. No podemos ignorar los tiempos en los que estamos viviendo, hermano. Hoy día vivimos en tiempos de maldad, de violencia, de egoísmo, de el más grande, pues, si puede joder al más chico lo hace, y así vivimos en un mundo corrupto y no lo podemos negar, no podemos ignorar esto. Sin ir más lejos, si bien es cierto, hermanos, no me refiero tampoco solamente al tema de la pandemia, sino que a los tiempos que estamos viviendo. Si bien es cierto, la pandemia que hemos vivido es algo igual, yo creo, sin precedentes, pero enfermedades han habido otras veces, ha habido maldad y todo, pero en los tiempos que estamos viviendo hay cosas que hay que poner cuidado,
como por ejemplo que hoy día a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. No podemos ignorar esto, que a lo, a lo que es malo ya no se le puede llamar malo. Y esto es peligroso, hermanos, porque nosotros como iglesia también es complicado. Estamos pasando tiempos complicados porque, si bien es cierto, unos años atrás, a lo mejor la iglesia socialmente era mirada de una forma como de ayuda a la sociedad, y hoy en día lamentablemente nos están mirando de otra forma. El mundo a veces nos está mirando como que somos, no sé si le estamos estorbando al mundo, porque los cristianos decimos lo que la palabra del Señor nos dice, que es la verdad, que es lo que nosotros creemos, y estamos viviendo tiempos complicados porque más adelante a lo mejor no se va a poder decir eso, no se va a poder decir la verdad. Y no podemos ignorar esto, hermanos, que los tiempos de maldad, si bien es cierto, como les digo, siempre ha habido maldad, pero cada vez se está multiplicando más. Y si vamos a la palabra del Señor y volvemos a los tiempos antiguos, el Señor no soporta tanta maldad. El Señor, si nos damos cuenta en los tiempos de Noé, el Señor destruyó todo por la maldad que había. En Sodoma y Gomorra igual pasó lo mismo. Entonces, esto no nos puede dejar indolentes a esto, porque en realidad que estamos pasando tiempos complicados, hermano. Yo no sé, a lo mejor yo soy pesimista, pero a veces pienso que tiempos mejores para la iglesia no van a venir, y a lo mejor lo que debemos esperar y estar atentos a la venida de nuestro Señor. A lo mejor, no sé, no conocemos los misterios del Señor, no sé si irá a ser, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser en 100 años más, o no sé, pero si hay algo que debemos estar atentos, hermano, y debemos saber, y debemos tenerlo en cuenta, es que el Señor viene pronto, y que estamos en tiempos difíciles, y por lo tanto no podemos descuidarnos. Como les decía, no podemos dejar de lado a nuestro Dios. Debemos cada día aferrarnos a la palabra del Señor, aferrarnos a la oración, porque como les digo, nosotros muchas veces, no sé, a lo mejor en mi caso, no sé, espero que a nadie, que todos estemos bien, hermano, pero en mi caso a veces pasa, por ejemplo, hay tiempos en los que estamos fervientes en el Señor y de repente viene un bajón y empezamos a descuidarnos, y, y esto es importante, que nos demos cuenta de esto, que analicemos nuestra vida cada día, que analicemos nuestra vida cada momento, porque hay momentos que estamos bien, momentos que estamos mal, pero cuando viene el decaimiento debemos echar mano al Señor, debemos darnos cuenta de esto para buscar al Señor, para ir a Él, porque nosotros a veces con nuestras fuerzas no podemos. Pero el Señor dice que no nos va a dejar solos. El Señor dice que va a estar con nosotros siempre. Y de eso nos podemos aferrar cada día. Porque si sabemos algo y que estamos seguros, es que el Señor es fiel. Que el Señor es lleno de amor y es lleno de misericordia. Y creo que en estos tiempos difíciles es en eso en lo que tenemos que aferrarnos. Eh, Como les digo, mis hermanos, a lo mejor esta palabra no es de aliento, a lo mejor. Yo, cuando mi hermana Yolita me daba la oportunidad para predicar, me daba esta bendición, buscaba palabras, y esta palabra hacía tiempo que a mí me estaba dando vuelta, y yo la había leído en las noches a veces, y en realidad había otra palabra que yo quería leer, que era más, a lo mejor a los tiempos que estamos viviendo, pero bueno, el Señor me dio esto, me instó a hablar de esto, y creo que por algo, a lo mejor, ojalá Dios quiera que todos estemos bien, que todos estemos atentos, pero si hay alguno que está decaído, para que ponga cuidado, esté atento, hermano. Eh, y el que está bien, dice la palabra del Señor que el que está bien, mire que no caiga, así que tenemos que estar siempre atentos, siempre con cuidado, mirando, como le digo, los tiempos que estamos viviendo, y atentos a buscar al Señor. Eh,
Más abajo la palabra del Señor dice, la noche está avanzada y se acerca el día en que el Señor va a venir por nuestras vidas, hermanos, como les decía. Después dice, desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Creo que, como les decía, hermanos, es tiempo en el que debemos despojarnos de lo malo, despojarnos del pecado en realidad, dejar de lado la injusticia, el orgullo, la vanagloria, tantas cosas que pueden haber en nuestra vida y poder dejarnos limpiar por la palabra del Señor. Creo que debemos, la palabra del Señor lo dice, debemos vernos como en un espejo por la palabra del Señor y analizar nuestra vida para darnos cuenta si en realidad estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos haciendo las cosas bien o no, porque creo que nosotros donde podemos, yo siempre pienso en la palabra del Señor es como un manual de vida que nos dejó el Señor y es donde podemos acudir a ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando no hayamos cómo hacerlo, porque la palabra del Señor nos habla de todo, nos enseña cómo hacer todas las cosas. La palabra del Señor nos habla de que nos vistamos de las armas de la luz. Los frutos, podemos tomarlo así como los frutos del Espíritu, para vencer el mal, hermanos amados. Más abajo dice la palabra del Señor, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. En realidad se refiere a lo mismo, a todo el pecado, a toda la maldad, a todo lo que puede haber en nuestras vidas. En la palabra del Señor nos habla en Lucas capítulo 21, versículo 34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En realidad, hermanos, como jóvenes también a lo mejor tenemos muchas tentaciones, mucho en qué poder, el mundo que nos lleve, que nos tiente a lo mejor, pero debemos aferrarnos, como les digo, a las cosas del Señor, debemos buscarle de más cerca cada día. Hay un dicho por ahí que dice que, ¿cómo es? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y en realidad aquí se puede aplicar porque si nosotros nos dormimos, nos puede llevar la corriente del mundo y el mundo nos puede llevar a perdernos, nos puede llevar a que perdamos lo que hemos ganado, porque lo que Dios nos ha regalado, hermano. Por eso es necesario que cada día estemos atentos buscando al Señor. Más abajo dice la palabra del Señor, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo en Colosenses capítulo 3 nos habla la palabra nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 10, dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor, aquí por su palabra, igual nos habla de que nos vistamos de Él. Nosotros, como les decía, si nos aferramos debemos buscar en la palabra del Señor. Creo que como cristianos, a lo mejor a veces somos dejados para leer, pero creo que es nuestro deber buscar en la palabra del Señor. Cuando nos dice que nos vistamos del Señor, es porque nosotros tenemos que saber las cualidades que tuvo Cristo aquí en la tierra, en las cualidades que Él mostró. Por lo tanto, debemos vestirnos de Él, debemos vestirnos de esas mismas cualidades para poder estar, como les digo, a cuenta con el Señor. Eh, el Señor cuando anduvo acá en la tierra demostró amor, demostró humildad, eh, y, y en realidad que son cosas, dice la palabra del Señor, que el amor al prójimo se cumple toda la ley. En realidad, amar al Señor por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos se cumple toda la ley. Y en realidad es eso. Si el Señor, hay algo que demostró cuando estuvo en la tierra, fue amor. Y creo que es algo de lo que nosotros debemos vestirnos, es de amor por nuestro prójimo, de amor por nuestros hermanos, de amor por todos los que nos rodean. Si bien es cierto, es difícil porque, como dice un dicho por ahí, a veces el prójimo es difícil, pero debemos amarnos unos a otros. Dice que la palabra del Señor habla de que debemos soportarnos unos a otros. Y cuando dice soportarnos unos a otros es porque en realidad yo creo que siempre fue complicado soportarse uno a otro. En realidad, si nos vamos a la palabra del Señor, los discípulos entre ellos discutían igual. Pedro con Pablo también discutieron, tuvieron su... Entonces, creo que lo importante es que nosotros tengamos amor en nuestras vidas, porque más allá de nuestras diferencias, de nuestras discusiones a veces que tengamos, si tenemos amor en nuestras vidas, que es lo que nos demostró Cristo, vamos a poder seguir adelante y seguir amando a nuestros hermanos, independiente de las cosas que pasen, hermano. Creo que el amor es algo de lo más importante que debemos vestirnos y aprender de nuestro Señor. La humildad también dice, la humildad es algo que demostró nuestro Dios y que a veces es difícil demostrar humildad, pero debemos hacerlo, porque si el Señor lo hizo es porque debemos seguirlo a Él, por algo nos llamamos cristianos. Creo que como cristianos seguimos a nuestro Cristo y debemos seguir sus enseñanzas. Eh, Todas estas cosas, hermanos, nos hablan de cómo vestirnos del Señor y cómo estar atentos para lo que hablábamos primero de no dormirnos, de no olvidarnos, de no olvidarnos del Señor, de no decaer, de no dejar de lado las cosas del Señor y aferrarnos a lo que a nosotros nos interesa, nomás, que a veces son las cosas que nos llenan en este mundo. Creo que su palabra a esto viene, a lo mejor, como les decía, no es una palabra a lo mejor de aliento, pero sí de advertencia, sí eh, para que estemos atentos, hermanos, a lo que estamos viviendo. Como les decía, a lo mejor todos estamos atentos en estos momentos, todos estamos, nadie es que esté durmiendo, pero si hay alguien que a lo mejor está decaído, esta palabra le pueda servir.
Y como les decía, si estamos bien, si nos miramos o analizamos nuestra vida y nos damos cuenta que estamos, bueno, siempre nos va a faltar, siempre vamos a estar en deuda con el Señor, pero si nos damos cuenta que por lo menos estamos buscándole y cada día más de cerca, no nos descuidemos de esto, sigamos así y miremos que no caigamos, porque así lo dice la palabra del Señor, porque el Señor es sabio y nos conoce a nosotros también, hermanos, y nosotros también debemos conocernos y saber que somos débiles, que somos frágiles como humanos, mayormente como jóvenes, a veces somos débiles, decaemos. Hoy día el mundo lleva un ritmo súper rápido, el trabajo, ¿quién hoy en día a lo mejor no quiere ser mejor que el otro? Quiere, a lo mejor miramos cosas que no debemos mirar y no sé, a lo mejor el hermano logró algo y nosotros también queremos lograrlo y así seguimos este mundo, o a lo mejor el vecino logró algo y nosotros también queremos hacerlo, y esto en realidad no debe ser así. Creo que nuestra meta debe ser Cristo, nuestra meta debe ser buscar al Señor, debe ser, como el Señor dice en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y como les digo, en realidad no es que esté diciendo que no haya que trabajar ni que haya que hacer las cosas que hay que hacer. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así dice la palabra del Señor. Hemos nacido de nuevo por la misericordia del Señor, porque Él nos regaló salvación, porque por misericordia de Él pudimos creer en Él. Y esto no podemos olvidarnos, como les decía, porque si miramos a nuestro alrededor y miramos el mundo como está, a lo mejor, ¿qué sería de nosotros si no estuviéramos con el Señor? Si el Señor no hubiese tenido misericordia de nuestras vidas y, y nos ha salvado, ha limpiado nuestras vidas, ha guardado nuestras vidas, nos ha guiado, hermanos, porque creo que Dios ha sido tan bueno con nosotros que más allá, si bien es cierto, lo más lindo que hizo Dios por nuestras vidas fue entregar su vida en una cruz por salvar nuestra vida, pero más allá de eso, dejó su Espíritu Santo para que nos consolara, para que estuviera con nosotros en las angustias, en las dificultades. Y creo que esto habla tanto del amor de Dios, porque si bien es cierto, como les digo, el Señor se fue, pero nos dejó un consolador. Y ese Espíritu Santo hoy día nos guía, hoy día nos consuela, hoy día vive en nuestras vidas y podemos tener contacto con Él. Entonces, ¿cómo no agradecer al Señor? ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no buscarle de más cerca? Si Él ha sido tan bueno para nuestras vidas. Y además, dándonos cuenta de que el mundo en realidad nada nos ofrece. Vemos el mundo como está de perdido hoy en día, como está desesperado el mundo, y ya no podríamos ignorar esto, no podríamos, eh, creo que, ignorar lo que está pasando en el mundo, como les digo. Eh, Creo que debemos cada día buscarle más de cerca y tener cuidado de no dormirnos, como dice la palabra del Señor hoy día. Eh, Hermanos, si a lo mejor le invito a que busque esta palabra en su casa, si a lo mejor hay algo que no fue bien exhortado, búsquelo, escudriñela y sáquele el mejor provecho. Y espero que haya sido de bendición su palabra para su vida. Hasta aquí voy a hablar de ella y espero que el Señor bendiga nuestras vidas por su palabra. Como les digo, yo a mí me cuesta predicar, me cuesta hablar, pero confío en el Señor y me dispongo en las manos del Señor, confiando en que Él hace lo que tiene que hacer. Y yo les bendigo, mi hermano, y doy gracias al Señor porque me ha permitido esta oportunidad de predicar su palabra, a lo mejor con temor, con inquietud, con inseguridad, a lo mejor porque somos débiles como humanos. En esta plataforma es un poco complicado, pero gracias al Señor tenemos esta plataforma para poder alabar al Señor también. Así que el Señor les bendiga, mi hermano, gracias por esta oportunidad y que el Señor les siga bendiciendo
Y gracias por la oportunidad. Ay, vamos a orar, se me había olvidado que vamos a orar por su palabra, vamos a dar gracias por su palabra y inclinamos nuestros rostros. Padre amado, bendito Salvador, te damos gracias, bendito Dios, porque un día más hemos podido escuchar tu palabra, bendito Dios. Hemos podido aprender de ella, bendito Dios. A lo mejor, bendito Dios, no soy el mejor exponente de la palabra, bendito Dios, pero sé que tú has hablado por mi vida. Sé que a más de alguno de mis hermanos ha llegado tu palabra. Y eso es de bendición, bendito Dios. Confiamos en ti, bendito Dios, que tu palabra sea obrando en cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Y que tú permitas que no seamos solo oyentes, bendito Dios, sino que seamos hacedores de tu palabra, bendito Dios. Tú permitas que podamos hacer tu palabra, bendito Dios, y que cada día podamos buscarte más de cerca, bendito Dios. Que tú despiertes nuestra vida espiritual cada día, que tú nos ayudes, bendito Dios, a buscarte, a poder servirte de más cerca, buscarte de más cerca, alabar tu nombre, bendito Dios, porque tú te mereces toda honra, toda gloria, Padre amado, porque tú has sido bueno con nuestras vidas, porque has tenido misericordia, bendito Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre, bendito Dios, porque sin ti no seríamos nada, bendito Dios. Por eso, Padre amado, cómo no alabarte, cómo no bendecirte, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por poder escuchar tu palabra, por esta reunión, Padre amado, gracias. Y te pedimos que siga siendo en el transcurso del servicio, bendito Dios, y que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por su amor y su misericordia, y todo se lo pedimos, se lo rogamos y se lo agradecemos en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro único y buen Salvador. Amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi hermana Natalia, el Señor la bendiga.